Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Abby y Libby. Acompáñenme a ver todos los detalles. Los hechos que narraremos hoy se desarrollaron en Indiana, Estados Unidos, concretamente en la pequeña ciudad de Delphi, que para el momento de los hechos en el año 2017 no llegaba a 3.000 habitantes registrados, y aún hoy la situación no es muy diferente. Como es lógico esperar en un lugar así, la vida en general era muy tranquila. En este apacible entorno vivían las protagonistas de esta historia, dos niñas de 13 y 14 años llamadas Libby y Abby. Liberty Rose Lynn German, a quien todos llamaban cariñosamente Libby y como nos referiremos a ella a partir de ahora, nació el 27 de diciembre del año 2002, en Lafayette, considerada uno de los mejores lugares para vivir en el estado de Indiana en Estados Unidos. Libby era hija de Derek y Carrie German, junto a quienes creció hasta que cumplió 3 años cuando se divorciaron. Libby y su hermana mayor, Kelsey, quedaron bajo el cuidado de Becky y Mike Patty, sus abuelos paternos, aunque sus padres siempre estuvieron presentes en sus vidas. Si bien no logramos encontrar detalles sobre las circunstancias por las cuales las hermanas fueron criadas por sus abuelos, algunas fuentes indicaron que esta decisión se vio orientada a garantizarles un hogar amoroso y estable. Además de eso, producto del nuevo matrimonio de uno de sus padres, la chica tenía otras 3 hermanas. Algunos medios reseñaron a partir de la información brindada por la familia que el padre de las jovencitas pasó años entrando y saliendo de la cárcel, aunque finalmente terminó regresando al hogar de sus padres junto a sus hijas. Pese a lo accidentada que podía ser su familia, lo cierto es que Liv era una niña feliz, a quien admiraban por la facilidad que tenía para hacer reír a las personas, y sus abuelos la describieron como una chica extrovertida y amable, que siempre buscaba la manera de hacer que los demás se sintieran bien. Para el momento de los hechos, ella estaba estudiando en la escuela secundaria, donde era muy querida por sus profesores y compañeros. La describieron como una estudiante madura, que se inclinaba especialmente por las ciencias. También se sabe que asistió a varias clases en una universidad local, en un esfuerzo por definir qué área le gustaba más y así tomar una mejor decisión sobre su futuro. Pero había una cosa que tenía muy clara: ella quería convertirse en profesora. No sabía realmente de qué materia, y además de esto tenía un interés muy especial en la resolución de crímenes. También se involucraba en distintas actividades deportivas, practicaba voleibol, fútbol, natación y softball. Además tenía un lado artístico, ya que tocaba el saxofón y era aficionada a la fotografía, la pintura y la artesanía. Además de todo esto, Libby disfrutaba de las actividades al aire libre, especialmente junto a su compañera de clase y mejor amiga, Abigail. Abigail Joyce William, a quien todos cariñosamente llamaban Abby y como nos referiremos a ella en este video, llegó al mundo el 23 de junio del año 2003. Su madre, Anna Williams, la crió como madre soltera, pues el hombre que la dejó embarazada se alejó de ella durante la gestación. Ambas vivían con la abuela materna de la niña y su esposo, y estaban rodeadas de familiares, entre los cuales también se encontraba el abuelo paterno de Abby. A pesar de que su padre biológico no se hizo cargo de ella, sus abuelos sí, y mantuvo una relación muy cercana. La madre de Abby trabajaba en un restaurante y describió a su hija como una niña alegre que le sonreía a todo el mundo. Era una chica creativa a la cual también le gustaban mucho las manualidades. Hacía gorros tejidos y los obsequiaba a bebés de pocos recursos, y también se preocupaba porque todo el mundo estuviera bien. Le encantaba leer y amaba a los animales. Incluso se las ingenió para convencer a su madre de adoptar un gato que encontró en la calle, a pesar de que la mujer era alérgica. Además de su gusto por la naturaleza, Abby y Libby tenían muchas otras cosas en común, como por ejemplo la fotografía, además de los deportes y la música. Se llevaban muy bien y eran las mejores amigas. Se integraban juntas en los equipos y pasaban casi todo su tiempo libre compartiendo. Eran inseparables y pasaban momentos muy felices juntas. Así que no fue de extrañar que el día 12 de febrero de 2017
las chicas se juntaran en la casa de Libby para practicar deportes y hacer una pijamada, pues al día siguiente no tenían clases. Con estos antecedentes llegamos al lunes 13 de febrero de 2017. Como ya les dije, las chicas no tenían clases, pero eran unas adolescentes muy inquietas, así que decidieron dar un paseo por un sendero del llamado Puente Alto de Monon, un camino viejo ferroviario a casi 20 metros de altura. Este lugar es recorrido por las personas que viven en el sitio y también por visitantes, ya que tiene senderos con una hermosa y tranquila zona boscosa. Los niños juegan y también están en contacto con la naturaleza. Los adultos de igual forma también pasean por este lugar para tener un momento de relajación. Ese día el padre de Libby preparó algo de comer para las chicas, y Kelsey, la hermana mayor, las acercó hasta el sendero más o menos a la 1:30 de la tarde. Luego no pudo pasar a recogerlas, así que Libby se puso de acuerdo con su padre para que él las buscara más o menos a las 3. Él tenía que realizar unas fotos de unas casas para el negocio de tasación de su madre, así que luego de esto iría a recoger a las chicas. Una vez en el lugar, las amigas comenzaron su paseo y no tenían un plan específico, simplemente querían compartir un rato juntas como siempre lo hacían. Tal y como lo habían acordado, a las 3 de la tarde, el padre de Libby ya las estaba esperando en el punto de encuentro, pero las chicas no llegaron, por lo que el hombre intentó comunicarse con ellas, pero el teléfono de Libby parecía estar apagado. Tras un rato de espera y luego de dar una vuelta por la zona cercana sin saber qué hacer, el hombre se contactó con su madre, la abuela de Libby, para ver si a ella sí le respondía el teléfono. La mujer le mandó un mensaje a su nieta diciendo que debía responder inmediatamente, pero ese texto no generó ninguna respuesta. Pronto la familia se acercó para inspeccionar toda la zona, pero no tuvieron éxito. Agotados de una búsqueda infructuosa, decidieron acudir a las autoridades. Central case, 2 missing juveniles. Liberty Rose Lynn German, last seen at the High Bridge in Delphi, Indiana, at approximately 1300 hours. Second juvenile, Abigail Joyce Williams, subject was last seen wearing a gray zip up sweatshirt and a red shirt with a red shirt under it and jeans. De inmediato, varios grupos de funcionarios policiales, con el auxilio de algunos bomberos y grupos de rescate, llegaron a la zona para iniciar labores de búsqueda. Pensaban que tal vez las chicas habían tenido un accidente. Poco a poco la noticia fue saliendo en los medios de comunicación, y luego de unas horas ya toda la comunidad sabía que Abby y Libby habían desaparecido. La búsqueda estuvo activa durante mucho tiempo. En un primer momento no se pensó que las jóvenes pudieran estar en un grave peligro. Incluso se dijo que tal vez se habían escapado para ir a alguna fiesta. La actividad del teléfono de Libby fue chequeada, pero tenía horas que no registraba señal. La última información de las chicas era una foto, publicada a las 2 de la tarde con 7 minutos en una de las redes sociales de Libby. En esta se ve a Abby caminando sobre el puente. Sin embargo, con el pasar de las horas, la preocupación iba creciendo y comenzaron a establecerse distintos grupos de relevo para la búsqueda. Esta se prolongó durante altas horas de la noche y se incorporaron también perros adiestrados. Incluso llegaron algunos equipos de buceo que comenzaron a explorar el agua. Estaban cerca de cumplirse 24 horas desde la desaparición de las chicas cuando a mediodía del martes 14 de febrero, uno de los grupos de búsqueda se enfrentó a la peor pesadilla que podían pensar. En un declive de terreno, en la orilla norte del curso de agua, a más o menos 800 metros del puente, fueron localizados los cuerpos sin vida de las dos jóvenes, y la escena además dejaba muy claro que lo que había sucedido no era un accidente. Los cuerpos fueron levantados y llevados a la oficina del forense para determinar qué había sucedido. Basically, we have identified the bodies of the two females that were found out yesterday. Abigail J. Williams, 13 of the Delphi area, and Liberty Rose Lynn German, 14 of the Delphi area. Family has been notified. This is considered a double homicide investigation. Todo el mundo estaba impactado. En una localidad tan tranquila, un hecho como ese golpeó no solamente a las familias de las chicas, sino también a todos los habitantes. No se explicaban cómo algo así podía haber sucedido, y querían saber quién era él o los responsables de los hechos. Pedían justicia para las adolescentes, pidiendo que las personas que les habían quitado la vida fueran detenidas y castigadas. En ese sentido, las autoridades se movieron rápidamente.
y al día siguiente se hizo pública una fotografía no demasiado nítida de un hombre. Este era caucásico y estaba vestido con una chaqueta azul, jeans y un gorro que cubría parcialmente su rostro. Se afirmó que él estaba transitando por el mismo sendero que las chicas la tarde que desaparecieron. No se calificó al hombre de la imagen como sospechoso, sino como una persona de interés. Se hicieron distintos estudios derivados de esta imagen y se dijo que el hombre podía tener entre 16 y 40 años y medir entre 1,67 m y 1,77 m de estatura. Su peso supuestamente estaba entre los 81 y los 90 kilogramos. Las autoridades hicieron pública la instalación de una línea telefónica destinada exclusivamente para el caso. Además, solicitaron a todas las personas que hubiesen transitado la zona ese día que se acercaran para rendir sus declaraciones. Decían que cualquier información, por pequeña que pareciera, podía ayudar en la investigación. La pequeña y tranquila localidad estaba absolutamente impactada. Casi de inmediato los habitantes comenzaron a colocar en postes y locales unos lazos con cintas azules y moradas, los colores preferidos de las chicas. Adicionalmente se realizaron recaudaciones de fondo para las familias. Unas 4,000 personas se hicieron presentes para colaborar. También la comunidad cristiana y de habla hispana realizó un evento para orar por ellas y recaudar fondos para apoyar a sus familiares. El 18 de febrero a las 4 de la tarde se hizo público el velorio de las jovencitas en su escuela secundaria. A este asistieron cientos de personas. Muchas de estas debieron esperar hasta 4 horas para poder ingresar al recinto y acompañar a los familiares de Abby y Libby. Fue un acto extraordinario de solidaridad que culminó en horas de la noche con un lanzamiento de globos de papel. Luego de eso, cada familia realizó un funeral de manera privada. La comunidad manifestó todo su apoyo y solidaridad, y mientras hacían esto, la policía seguía con sus investigaciones. Al día siguiente del velorio de las chicas, se informó que el hombre que aparecía en la fotografía caminando ya era considerado un sospechoso. Se pidió que cualquier persona que tuviera información sobre él se comunicara con la policía, y se le dio el apodo de El Tipo del Puente. En los días siguientes, al menos 4 personas afirmaron haber visto a un hombre que se parecía al de la fotografía entre la 1:26 y las 2:13 de la tarde del día en el que le quitaron la vida a las jóvenes. Una de estas personas era una mujer que llegó a la zona a la 1:46 de la tarde más o menos y comenzó a caminar hacia el puente. Según dijo esta mujer, vio al hombre parado y decidió no seguir avanzando. Se regresó por el mismo camino y vio a 2 jovencitas que caminaban hacia el puente. Ella creía que estas jovencitas eran Abby y Libby. Otro testigo afirmó que más tarde él conducía por los senderos y vio a un hombre caminando por el borde del camino, en dirección opuesta a donde encontraron los cuerpos. Notó que su chaqueta estaba manchada de fango y lo que parecía ser sangre. Esta persona dijo que conocía muy bien la zona, y también agregó que le llamó la atención que el hombre estuviese muy abrigado, siendo que era una temporada muy cálida. Pocos días después se hizo pública una nueva información. La policía dijo que la fotografía de este hombre había sido encontrada en el teléfono celular de Libby, y que además se había registrado un audio en el que una voz masculina le decía a las chicas «bajen la colina». Las autoridades anunciaron que darían una recompensa de $41,000 para cualquier información que ayudara a identificar a esta persona. En esta información a la prensa, la policía calificó a Libby como una heroína por haber tenido la ocurrencia y el aplomo de realizar esta grabación en una situación de acoso. Adicionalmente, se dio a conocer que la revisión del dispositivo de la joven había arrojado más información, pero que mucha de esta no se haría pública para no comprometer la investigación. Así las cosas, a finales de febrero, las autoridades ya habían recibido unas 10,000 posibles pistas del caso, y la recompensa ya había ascendido a $100,000. 3 días más tarde, la cifra se duplicó a $200,000, gracias a las donaciones de un aficionado y del propietario del equipo de fútbol americano, los Indianapolis Colts. Y de hecho, a inicios de marzo, la policía informó que las donaciones habían continuado, subiendo la recompensa a la cantidad de $224,000. Los esfuerzos policiales continuaban, pero la revisión de todas estas informaciones tomaba mucho tiempo y esfuerzo, y lamentablemente la mayoría fue descartada. 5 meses después de la muerte de las jovencitas, el 22 de julio, la policía publicó un boceto basado en la imagen que se había capturado y las descripciones dadas por más personas. Entre los primeros indagados del caso estuvo un hombre llamado Ron Logan.
que era el dueño del terreno en el que habían aparecido los cuerpos de las chicas. Su casa estaba a menos de 500 metros de la escena. La policía obtuvo una orden de cateo para su residencia, pues Ron tenía múltiples denuncias de violencia en contra de las mujeres y era dueño de distintas armas de fuego y cuchillos de caza. Además, las autoridades habían confirmado que el hombre le mintió a la policía sobre dónde se encontraba al momento de los hechos. Sin embargo, al parecer, Ron no coincidía con la foto del hombre del puente, y su voz tampoco se parecía a la de la grabación que se encontró en el teléfono de Libby. Él nunca fue acusado y murió en el año 2020 antes de que el caso se resolviera. Así el tiempo seguía pasando, y las investigaciones se habían extendido prácticamente a todo Estados Unidos. Pero pese a los esfuerzos y la ayuda del público, no se llegaba a una pista concreta. Al final, a finales de septiembre de 2017, las esperanzas se renovaron, cuando se realizó la detención de un hombre llamado Daniel Nations, quien había sido capturado en Colorado, cerca de un sendero donde 2 semanas antes un ciclista había recibido 2 disparos. El detalle de interés era que para el momento exacto de la muerte de las adolescentes, él se encontraba en Indiana, y su imagen sí que se asemejaba al retrato elaborado. Los investigadores fueron enviados hasta Colorado para interrogarlo, pero lamentablemente esta pista fue de nuevo un callejón sin salida. Las averiguaciones continuaron, pero no fue sino hasta 2 años después, en abril de 2019, que se reveló al público un nuevo boceto. Esta vez se veía a la persona con una imagen mucho más juvenil que los anteriores. Para los abuelos de Libby, esta era una nueva luz para alimentar la esperanza y pensar que tal vez algún día se pudiera hacer justicia por la muerte de las chicas. Pero no fue hasta abril de 2021 que nuevamente el caso dio noticia, cuando se elevó la recompensa a $325,000. Unos días después apareció un nuevo sospechoso llamado James Chadwell, sobre quien había una acusación de haber atacado a una niña de 9 años. Pero unos días después, como los demás, este sospechoso también fue descartado. Así las cosas, aunque la investigación siguió, no fue hasta el año 2022 que se conoció que el FBI ejecutó una orden de registro vinculada a una cuenta en línea identificada como Anthony-Shots. Esta cuenta le pertenecía a un hombre de Miami llamado Keegan Kline, que se presentaba como un joven apuesto y adinerado, que solía comunicarse con jovencitas solicitándoles imágenes de ellas sin ropa, y también intentaba concretar citas con las mismas. Las imágenes del perfil de este hombre le pertenecían en realidad a un joven modelo, y el registro de la vivienda de la persona detrás del perfil resultó fructífera, pues le confiscaron varios dispositivos electrónicos. Keegan fue llevado para someterse a un polígrafo, y luego se le permitió regresar a su casa, pero se le solicitó que entregara su teléfono móvil. Según las reseñas, lo hizo hasta 2 días después. Se conoció que tras examinar este teléfono, se descubrió que Keegan había eliminado múltiples archivos, desinstalado varias aplicaciones y borrado gran parte de su historial de navegación. Nuevamente fue interrogado sobre este hecho, pero él reconoció solamente una cosa, que en efecto él utilizaba aplicaciones para comunicarse con chicas menores de edad, y que entre sus contactos estaban Abby y Libby, porque había conversado un par de veces con ellas. Eso sí, negó cualquier participación en sus muertes. Al final el hombre fue desvinculado del caso, pero se le acusó por 30 delitos graves. El verdadero logro de la investigación vino algunos años después, en octubre del año 2022, cuando se dio a conocer que el presunto autor de las muertes de Abby y Libby al final había sido detenido, y se trataba de un hombre llamado Richard Allen. Today is not a day to celebrate, but the arrest of Richard M. Allen of Delphi on 2 counts of murder is sure a major step in leading to the conclusion of this long-term and complex investigation. It was a kind of bittersweet, I just know that there's another job, another hill for us to climb ahead of us, but we're up for the challenge and we're going to keep after it. We're not going to stop. Según pudimos averiguar, Richard Matthew Allen nació el 9 de septiembre de 1972. Según algunas fuentes, su padre no se hizo responsable de él, pero como su madre se volvió a casar con un hombre de apellido Allen, este tipo adoptó a Richard y le dio su apellido. Según comentaron personas que lo conocieron en su juventud, aseguraron que la familia era completamente normal. Él estudió en una escuela secundaria pública,
y entre sus actividades académicas practicó fútbol y atletismo. Se enamoró de una chica en esta época, la cual se llamaba Katy, y se casaron en 1991 cuando ambos tenían 19 años y acababan de graduarse. También se supo que tuvieron 2 hijos. Además de esto, también Richard asistió a un instituto comunitario donde estudió contabilidad. Se enlistó en el ejército y estuvo un tiempo en la Guardia Nacional. A simple vista parecía un hombre común y corriente. Fue en 2003 cuando fue contratado como gerente de una reconocida cadena de tiendas en la que permaneció 10 años, que su esposa y él se mudaron a Delphi, a una casa en un vecindario residencial, ubicado a poco más de 1,5 kilómetros del puente donde las chicas fueron vistas por última vez. También se sabe que Richard se recibió como técnico en farmacia y trabajó en 2 sucursales de una cadena de comercialización de medicinas. Era empleado todavía de una de ellas en el momento de su detención. Un vecino afirmó que lo veía como un hombre callado, respetuoso y educado, una descripción que coincide con la dada por otras personas de la comunidad. Decían que era un hombre muy agradable y que nunca habían visto un comportamiento violento en él. Trascendió que no tenía historial criminal, según constaba su expediente. Solamente en 2003 se le dio una infracción por no usar cinturón de seguridad y en 2005 y 2011 respectivamente tuvo una multa cada año. Pero ahora este hombre, que parecía tranquilo y normal, había sido arrestado por la muerte de 2 adolescentes. Esto hizo que los medios se fijaran mucho en él y que las personas cercanas en su comunidad dudaran de lo que estaba diciendo la policía. Según lo que trascendió en los medios, en una primera entrevista, Richard aceptó que había estado caminando por los senderos del lugar el día que le habían quitado la vida a las chicas, pero dijo que había visto a 3 mujeres en el puente y no les había hablado. Aseguró que no había visto a nadie más. Eso sí, en una segunda declaración, él dijo que en realidad no había visto a 3 mujeres, sino a 3 adolescentes en su paseo ese día. Los investigadores realizaron un registro a su vivienda y confiscaron una pistola que fue sometida a distintas pruebas. La policía afirmó que las marcas de esa arma correspondían con las que presentaba una bala no detonada encontrada en la escena del crimen. Richard no tenía explicación a por qué la bala de su arma estaba en este lugar. Así las cosas, el 26 de octubre de 2022, Richard fue detenido, y 4 días después la policía anunció que le habían acusado de 2 cargos de asesinato. El hombre se declaró inocente. Además de estas pruebas, una persona dio una declaración muy importante. Esta persona afirmó haber visto un vehículo estacionado en una zona cercana al hecho, y las características del automóvil correspondían con el de Richard. El alto perfil de este caso llevó que a inicios de noviembre de 2022, un juez ordenara que Richard permaneciera en prisión con una custodia protectora y sin derecho a fianza. Este juez terminó retirándose del caso, al no soportar la presión de las cientos de solicitudes para conceder entrevistas y otorgar permisos para acceder al detenido. Así, la Corte Suprema nombró a una jueza. Unos días después de esto, a Richard le fueron asignados unos defensores de oficio, afirmando que él no tenía medios para poder pagar un abogado privado. Fue el 22 de noviembre de 2022 cuando se vio en público a Richard por primera vez, mientras era trasladado al tribunal. En esa audiencia, la fiscalía solicitó que los registros del caso permanecieran sellados, afirmando que podía haber más de un involucrado en los hechos y que además de esto el caso era demasiado mediático. En ese momento la jueza no tomó una decisión y programó una nueva audiencia para darle a Richard una posible fianza en febrero de 2023. Unas semanas más tarde, la defensa de Richard alegó que la amplia cobertura mediática podía influir en las opiniones de los posibles jurados, solicitando que el caso fuera trasladado a otro tribunal a más de 200 kilómetros de distancia. Según los abogados del hombre, esto permitiría un jurado más imparcial. No encontramos una decisión de esta solicitud, pero sí se sabe que la jueza concedió que la declaración de causa probable se hiciera pública. Esta decisión permitió conocer detalles que hasta ese momento eran ocultos. En una nueva audiencia, el 1 de diciembre, los abogados de la defensa afirmaron que había algunas lagunas en el caso de la fiscalía. Recordaron que había sido el propio Richard quien se acercó a los investigadores tras el hecho para denunciar que había visto a 3 menores en el área, y sostuvieron que había inconsistencias entre el vehículo de Richard y los autos descritos por los testigos. Al día siguiente, la jueza emitió una orden de silencio para todas las personas involucradas, incluidos los miembros de la familia, prohibiendo cualquier comentario en redes sociales. En las siguientes semanas se llevó a cabo una larga serie de audiencias para discutir todos los aspectos del juicio.
Para comenzar, los abogados de ambas partes estuvieron de acuerdo en que los jurados fueran escogidos entre pobladores de otro condado y no en la propia localidad de Delphi. En abril de 2023, los abogados de la defensa denunciaron que Richard estaba recibiendo malos tratos en el centro donde estaba recluido y pidieron que por su salud tanto física como mental fuera trasladado a otro sitio. La jueza autorizó el traslado. En una audiencia llevada a mediados de junio de 2023, tanto la fiscalía como la defensa afirmaron que en prisión Richard había confesado al menos 5 veces que él le había quitado la vida a Libby y a Abby, pero los defensores atribuyeron estas confesiones a un deterioro en su estado mental. En esa audiencia se fijó el inicio del juicio para enero de 2024. No se había dicho cómo le habían quitado la vida a Abby y Libby, y se supo que habían sido asesinadas con un cuchillo. También Richard supuestamente le había contado a su esposa en una llamada telefónica que él era el responsable de los hechos. Se dio a conocer también una carta enviada por un recluso compañero de Richard, en el cual el remitente afirmaba que el hombre era objeto de burlas, abusos y maltratos, tanto por parte de otros prisioneros como de los guardias. En septiembre surgió un nuevo elemento en el proceso judicial, cuando los abogados de Richard afirmaron que las muertes de Libby y Abby habían sido de naturaleza ritualista y que los perpetradores para ellos eran seguidores del odinismo, una corriente supremacista blanca que se fundamenta en tradiciones paganas nórdicas. La defensa entonces dijo que las investigaciones de la fiscalía no eran coherentes y que no se habían dado el tiempo de estudiar esta hipótesis. Por si fuera poco, también aseguraron que temían por la seguridad de Richard en prisión, ya que como ya sabemos, algunas personas lo estaban hostigando. La defensa calificó la nueva hipótesis como una defensa fantasiosa para que la devoraran las redes sociales, pero los abogados intentaron defenderla lo más posible. Siguiendo con esta hipótesis, los abogados defensores dijeron que también había sido por esto que Richard había recibido mucho acoso en la cárcel, ya que las personas que lo habían molestado estaban vinculados con el odinismo. Específicamente se habló de unos guardias. Estos fueron citados a declarar y negaron cualquier vínculo con el odinismo. Relataron también que habían tenido que utilizar la fuerza con Richard en varias ocasiones porque él incumplía las órdenes, no porque lo estuvieran acosando. Pero si el drama en este caso no era suficiente, unos meses después, los conductores de un podcast denunciaron la filtración de información del caso en redes sociales. Medios de comunicación confirmaron con la policía que en efecto alguien estaba filtrando la información. Poco tiempo después se supo que había sido un empleado de la defensa quien había robado información del proceso y la había filtrado al público. Además de esto, en otra audiencia, la jueza dejó claro que con todo lo que estaba sucediendo, no creía que fuese posible que el juicio se iniciara en enero de 2024 como estaba previsto. Y las cosas continuaron. Una semana después, los abogados defensores afirmaron que la jueza les había tendido una emboscada, obligándolos a abandonar el caso. Pidieron que la Corte Suprema de Indiana la retirara, acusándola de sellar varios documentos a favor de la defensa y ocultándolos del escrutinio público. Y toda la novela en el caso continuó, cuando los abogados defensores de Richard fueron retirados del caso por la magistrada. Unos días después, la jueza nombró otros 2 defensores públicos para Richard, y se pidió un aplazamiento del juicio hasta octubre de 2024. La jueza respondió que la defensa del hombre no había sido obstaculizada, y que los nuevos defensores tenían acceso a todos los documentos. También puso a disposición del público todos los documentos no confidenciales y abrió parte del material que había sellado. Adicionalmente, también se publicó la transcripción de la reunión en la cual ella decidió separar a los primeros 2 defensores. Así, en noviembre llegó al tribunal una carta de un recluso llamado Robert Baston, quien denunciaba haber visto de nuevo a los guardias abusar y maltratar a Richard. No se sabe si fue por esta comunicación, pero lo cierto es que días después Richard fue trasladado a un nuevo centro correccional. Sin embargo, a inicios de enero de 2024, los abogados de Richard pidieron que su defendido fuera cambiado nuevamente de establecimiento, porque de nuevo estaba recibiendo malos tratos. Así, el 18 de enero de 2024 se llevó a cabo una audiencia que se autorizó fuera televisada. Esto sobre el regreso de los defensores originales de Richard. Los magistrados del tribunal tomaron una decisión en el acto, restituyendo a los defensores originales del hombre. Ese mismo día, los fiscales del caso presentaron cargos adicionales contra Richard, que ya estaba imputado de 2 cargos de asesinato. Dijeron que le imputarían 2 cargos de secuestro. A inicios de febrero, la defensa de Richard acusó a los investigadores de borrar grabaciones claves en el caso, relativas al tema del odinismo,
y pidieron que se desestimaran los cargos contra su defendido. La fiscalía respondió que efectivamente habían borrado grabaciones, pero por un error involuntario. Aseguraron que no eran pruebas relacionadas con el caso y que no tenían nada que ver con la investigación. Así, a inicios de marzo de 2024, la defensa de Richard solicitó que se celebrara un juicio rápido, de unos 70 días, alegando que el hombre ya había estado detenido mucho tiempo. Finalmente, la jueza concordó con la defensa y adelantó la fecha del juicio, que estaba previsto para octubre. Así, se dio inicio al proceso el 13 de mayo de 2024. En su argumento inicial, la defensa pidió que los cargos fueran desestimados, ya que Richard no estaba mentalmente estable. Dijeron que él había realizado confesiones involuntariamente como resultado de una coerción psicológica y mental por los maltratos que recibía en la cárcel. También se pidió que se eliminara una entrevista a Richard con la policía, porque no se le habían leído sus derechos. Ante esta solicitud, la fiscalía afirmó que el acusado realizó estas declaraciones de forma voluntaria y que no lo tenían retenido, que cuando dio sus primeras declaraciones él podía marcharse en cualquier momento. Los defensores de Richard no dejaban de sorprender. Pese a que ellos habían solicitado que se adelantara el juicio, 2 meses después pidieron que el proceso se retrasara, alegando que tenían demasiado material para revisar y les preocupaba no estar listos a tiempo. Esta vez la jueza decidió a su favor, y la fecha de juicio regresó a mediados de octubre. Además, la magistrada decidió prohibir el ingreso de cámaras de medios audiovisuales a la sala de audiencias. En los meses previos a la realización del juicio, la defensa siguió interpelando varios recursos en contra de algunas pruebas de la fiscalía. También querían trasladar el proceso a otra localidad, impugnaron testimonios, volvieron a hablar del odinismo y querían eliminar las confesiones de Richard en prisión. También cabe destacar que en ese tiempo, un detective de la policía reveló que Richard había confesado más de 60 veces en prisión que él le había quitado la vida a Libby y a Abby. La jueza decidió que las confesiones fueran admisibles y ordenó a la fiscalía y a la defensa intercambiar su lista de pruebas para que el juicio estuviese listo el 1 de octubre. También se concedió una solicitud de la fiscalía para que la defensa no presentara la hipótesis del asesinato ritual a manos del odinismo, alegando que no habían presentado ninguna prueba de la posible admisión de una participación de terceros en el hecho. Así las cosas, finalmente el 14 de octubre se inició el proceso de selección de jurados. Se conoció que el juicio estaba programado para durar un mes. La defensa planeaba presentar 50 testigos, mientras que la fiscalía unas 120 personas. Como podrán saber, este juicio fue demasiado largo, así que a partir de ahora trataremos de resumir de la mejor manera los testimonios más importantes y los puntos que fueron clave para llegar a la solución del caso. Las audiencias del caso como tal dieron inicio el 18 de octubre de 2024. Primero habló la fiscalía. Ellos alegaron y aseguraron que Richard era el tipo del puente y que había puesto fin a la vida de Abby y Libby. Dijeron que estaban muy seguros de esto por la bala que se había encontrado en el sitio y porque él mismo había confesado ya en distintas ocasiones. La defensa también dio su testimonio inicial. Para ellos esa prueba de la bala era dudosa, y como ya sabemos dijeron que la confesión de Richard había sido producto de una crisis mental. Tras los alegatos de apertura, el resto de la primera audiencia estuvo ocupada por las declaraciones de los familiares de Abby y Libby. A partir de la segunda sesión de juicio comenzaron las declaraciones de los involucrados en la investigación. Primero habló uno de los miembros del equipo de búsqueda. Relató cómo otro compañero de trabajo notó huellas y rocas removidas que se deslizaban por el arroyo, y de esa manera dedujeron que ahí podía haber algo importante. Contó que al cruzar el arroyo lo primero que vieron fue una prenda de ropa, que resultaría ser la camiseta de Libby, pero no fue sino hasta el día siguiente que se encontraron los cuerpos de las chicas. Una de las jornadas más fuertes del caso fue el tercer día, cuando los miembros del jurado vieron las imágenes de la escena del crimen. En esta se mostraba a Abby vestida, aunque sus prendas parecían mojadas, mientras que Libby por su parte no tenía ropa. Ambas presentaban manchas de sangre, mucha más cantidad en el cuerpo de Libby. También había presencia de este líquido en el suelo alrededor de los cuerpos e incluso en los árboles cercanos. Los cuerpos tenían una separación entre ellos de entre 1 metro y 1,5 metros, y las gargantas de ambas estaban cortadas. En los testimonios, según los forenses, las heridas en el cuello de las jovencitas fueron calificadas como brutales. Se reveló que el teléfono celular de Libby había sido encontrado debajo de su cuerpo. Otra sesión que también fue particularmente intensa fue cuando el patólogo subió al estrado y habló en mucha más profundidad
de todos los análisis forenses que le había hecho a las jóvenes. Libby había sufrido una agresión sexual, y de Abby no se había podido decir si había sufrido o no una agresión de este tipo. Ellas no tenían heridas defensivas, y el corte que le había quitado la vida a Abby se había hecho en la vena yugular. Libby presentaba 3 heridas muy profundas también en su cuello, que le habían cortado la yugular y las carótidas. Se puntualizó también algo muy importante que la defensa quería utilizar, y era que en las manos de una de las chicas se había encontrado cabello. Este cabello no era de Richard, pero en la investigación más adelante se determinó que en realidad el cabello pertenecía a Kelsey, la hermana de Libby. También se describió que sobre los cuerpos había algunas ramas que habían sido dispuestas en forma de V y otras en forma de cruz, y una rama muy grande que se encontraba encima del hombro izquierdo de Libby. Se afirmó que la bala había sido encontrada por un funcionario y que no fue fácil de localizar. Había aparecido cuando los cuerpos fueron removidos, y los investigadores iluminaron el área con una luz azul. La defensa de Richard destacó que no fueron tomadas fotos de esta bala en la escena, y tampoco se recogieron las ramas encontradas sobre los cuerpos de las niñas. Sobre esto último, el investigador afirmó que no se llevaron las ramas porque ya habían recogido pruebas de ADN de ellas. Cabe destacar que durante toda la presentación y pese a lo fuertes de las imágenes, Richard no mostró ningún tipo de reacción. También se conoció que en la zona no había cámaras de seguridad y que no se habían encontrado huellas o no se habían recogido huellas del sitio porque realmente no eran útiles. Otra jornada muy intensa fue la que se dedicó a las experticias realizadas al teléfono de Libby. En estas labores se mostró el video que se encontró. Este mismo fue analizado 4 veces entre 2017 y 2019. Duraba 43 segundos y ese día era la primera vez que se veía en público. En este se podía observar a Abby y Libby a cierta distancia de un hombre. También se escuchó la grabación con voz masculina que decía: "Chicas, bajen a la colina". Se veía a Abby vestida con su camiseta roja pasar corriendo junto a la cámara del teléfono. En la grabación también se escuchó a una de las chicas que se creía era Libby diciendo: "No hay camino para bajar por aquí, tenemos que bajar por aquí". Y cabe destacar que algunos de los que analizaron el audio afirmaron que se escuchaba la palabra arma. El técnico que había revisado el teléfono dijo que no había hecho un rastreo GPS y que pensaba que tal vez no se habían recogido todos los datos del mismo, algo que la defensa utilizó a su favor. Por su parte, la fiscalía aclaró que sí se habían extraído datos GPS, pero se habían hecho por un programa. Estos proporcionaban una zona razonable de ubicación, pero no una ubicación específica, así que no se habían utilizado. En la sala se proyectaron 3 imágenes especialmente mejoradas del video. Ante estas, la defensa de Richard destacó que en el proceso de mejoramiento las imágenes habían cambiado. En la audiencia también se explicó por qué el nombre de Richard tardó tanto en surgir como sospechoso. Se debió a que la carpeta con su nombre había sido archivada por error en un sitio equivocado. Algo totalmente justificado, tomando en cuenta, como ya dijimos, que se analizaron más de 14,000 pistas en todo el caso. La defensa también recalcó, de nuevo, que había sido Richard quien se había puesto en contacto con las autoridades y no ellos quienes les habían pedido que fuera a declarar. La acusación también dijo que 2 meses después de los hechos, Richard había solicitado una licencia de pesca, pero se había agregado 6 centímetros a su estatura y también había variado su peso, lo cual a los investigadores les pareció un tanto extraño. También se afirmó que había mucha información en el teléfono de Richard que era muy importante, pero que en el año 2017 no se analizaron los datos. Más adelante, como ya sabemos, los investigadores sí que recopilaron y analizaron muchas pruebas del dispositivo electrónico del hombre, pero las del año 2017 no estaban entre ellas. Según dijeron las autoridades, la primera vez que le pidieron a Richard su teléfono, él en principio les dio la contraseña, pero luego cambió de opinión, se mostró agitado y se fue. Cuando regresó para continuar la entrevista, el interrogador le mostró una foto del tipo del puente, y Richard preguntó si esa foto había salido del teléfono de alguna de las chicas, algo que en aquel momento aún no se sabía. La defensa durante el juicio le preguntó al patólogo forense si habían encontrado ADN de las víctimas en la ropa que Richard supuestamente había utilizado ese día, y dijeron que esto no había sucedido. También subió al estrado otro agente, que fue el encargado de analizar la voz de Richard. Dijo que tras escuchar 700 llamadas hechas por el hombre mientras estuvo en prisión, estaba seguro que su voz era la misma de las grabaciones. Otro testimonio muy interesante fue el de un policía, un reconocido experto en salpicaduras de sangre,
que si bien no estuvo en la escena del crimen, analizó múltiples fotografías. Según las conclusiones del especialista, Libby muy posiblemente se encontraba de pie contra un árbol manchado de sangre al momento de recibir el corte en su cuello, y luego de sufrir la herida cayó al suelo. Él piensa que la arrastraron unos 6 metros hasta el sitio donde fue encontrada, y posiblemente estuvo sentada en algún momento porque tenía sangre en sus muslos. Sobre Abby afirmó que había algo muy inusual, ella no tenía sangre en sus manos, ya que una reacción normal ante una herida en el cuello es taparla con las mismas, a menos que la persona estuviese atada o inconsciente. Igualmente dedujo que Abby estaba vestida parcialmente con la ropa de Libby, y que la colocación de prendas debió ser antes de estar herida. Cabe destacar que durante todo el análisis la abuela de Libby no pudo dejar de llorar, y más personas se unieron a su llanto cuando el especialista afirmó que vio una foto de Libby y veía una humedad en su cara compatible con la de una lágrima. Durante las audiencias se habló mucho sobre la salud mental de Richard y de cómo él supuestamente había confesado porque sentía mucha presión por parte de sus compañeros y también de los guardias que, como ya sabemos, lo abusaron en múltiples ocasiones. Incluso se llegó a hablar de que Richard había abusado de sus hermanas cuando eran jóvenes, pero una de estas subió al estrado para decir que esto era completamente mentira. Realmente este es un resumen a grosso modo de los 17 días de audiencias. Como les digo, se dio mucha información, pero al final de estos 17 días, el 8 de noviembre, los miembros del jurado se retiraron a deliberar. Estuvieron 3 días discutiendo el caso y regresaron al tribunal el día lunes 11 de noviembre. Declararon a Richard culpable de los 4 cargos que le fueron imputados. Los miembros de ambas familias rompieron en llanto y por su parte Richard no mostró ninguna emoción. Al final, el 20 de diciembre, Richard Allen recibió una sentencia histórica, 130 años de prisión por los asesinatos de Abby y Libby, terminando así uno de los casos más complejos de la historia actual de los Estados Unidos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso que les puede parecer muy largo, pero es que tiene muchísimos detalles y pasaron muchas cosas durante todos estos años. Incluso, pues como ya pudieron ver en el video, se dieron varios sospechosos y pues la mayoría fue descartado hasta que al final se dio con este hombre. Cabe recalcar aquí que muchas personas piensan que Richard Allen no es culpable y que simplemente la policía lo puso ahí para cerrar el caso de estas 2 jovencitas. No hay muchas pruebas para muchos que lo inculpen y para muchos otros pues es evidente que este hombre fue. La prueba de la bala ha sido muy controversial, muchas personas dicen que fue puesta, otras más dicen que no, que en efecto pues la bala estaba ahí y que las autoridades hicieron un gran trabajo. Después de escuchar todo esto, quisiera saber ustedes qué opinan. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis otras redes sociales me encuentran como LesmaVR y allí subo contenido también casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.